Empecemos grabar. como un... ¡Mota para todos! ¡Churros para todos! No, no para todos, para los que puedan pagar. Obviamente. Pues bueno, a ver. Ok, ¿Con chicos. qué empezamos? Pues no sé. Ay, estoy un poco perdida en el tema. Bueno, primero, ¿qué es? ¿De dónde viene? No sé. Pues viene de una plantita. Que te Ok. saluda, ¿no? 5 dedos, ¿qué te hace así? Bueno, Es la mano de la paz, ¿no? exacto. Ok, chicos, hoy vamos a hablar de un tema que apenas sale a la luz y es algo polémico porque realmente es polémico porque llega a un nivel casi de como si habláramos del aborto. ¿Sí? Ajá, sí, De sí. hecho. O sea, sucede, pero nadie sabe. Pero él es el elefante rosa que todo el mundo ve, pero nadie habla de ello. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, todo el mundo se asusta. Así que hoy vamos a hablar de la Mari la iguana. Va, que va. Bueno, primero yo creo que hay que determinar hay que decir que la marihuana se cataloga como una droga. Las drogas son básicamente compuestos que pueden generar una dependencia o adicción, en los cuales se clasifican en dos: las drogas legales y las ilegales. Entre las legales estaría el alcohol, el tabaco, las apuestas, porque incluso pues, puedes generar una adicción, pero esa no es una sustancia como tal. Entonces, del otro lado tenemos a las sustancias adictivas ilegales, o también las drogas ilegales, que serían, por ejemplo, la cocaína, la marihuana, el crack, que básicamente el crack, el cristal, todo eso, que es el desperdicio de la cocaína, la heroína, Sí, es un derivante, crocodile, el angel dust y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Es un movimiento en el cual ya la legalización de este tipo de drogas, que sería la marihuana, nos está dando un paso adelante para poder, digamos, regularizarla. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al ser ilegal, resulta ser un buen negocio, ¿no? O sea, lo vas pasando por abajo, lo pagan a grandes costos porque es ilegal. Luego ni siquiera son de buena calidad, ya les ando dando la pálida y todo eso, ¿no? Entonces siento que es una buena idea. Le dan lechuga por... Ajá, el perejil, ¿no? Porque como no la saben distinguir... Ajá, o son apenas nuevos. ¿Qué puede hacer? Sí, entonces, bueno, también hay que ver que la marihuana es es una planta que no es tan dañina incluso como el tabaco. O sea, un cigarro te hace más daño incluso que un porrito. Sí, por Entonces, todo el proceso que lleva. ajá. Incluso la mezcla de químicos que tiene un cigarro a comparación de un porro que es hecho o el 100% de la misma planta. Y en el caso de un cigarro, pues ya lleva nicotina, lleva varias sustancias que... No es como que se lo añadan así como sal, pimienta al gusto, ¿no? Sino que en general, pues sí, tiene nicotina, alquitrán y todo eso, porque son compuestos ya directamente dentro de la planta del tabaco. Entonces, y bueno, obviamente lo que se pega de los procesos industrializados. Entonces, ¿qué es lo que sucede al final de cuentas? La nicotina ha generado una muchísima más grande dependencia que la marihuana. O sea, ahora, ¿cuál de los dos es más evidente? Obviamente la marihuana. ¿Por qué? Este tipo los compuestos canábicos en su mayoría son neurodepresores. O sea, te van a aplacar, te van a bajar los niveles. Sí, la energía, te vuelves más lento. Ajá. Hay otra parte que en realidad es altamente adictiva, obviamente sí, pero solamente con el compuesto aislado. Bueno, no, o sea, es una parte de los compuestos, pero es menos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta? Sí te incrementa algunos niveles te empieza a activar. Entonces, estamos con las dos partes, ¿no? Dentro de la misma plantita. Entonces, ¿cuál es la que normalmente predomina dependiendo del tipo, si es índica o sativa? Ya sea
te sube, te da el subidón, o la que te La baja que te baja. un poco más, te relaja. Entonces sí puede haber un estímulo a hacer, no sé, activarte. Porque una ocasión, una personita me dijo que había consumido un muffin especial, un muffin espacial más bien, y se sentía Ah, muy, sí, o empieza a sea, incrementar. Pero aquí viene ya la otra situación, cuando ya es en comida, tienes una fuente de energía constante al momento de comerla. Entonces te incrementa también esa necesidad. O sea, durante todo el tiempo, primero es como el igual que todas las drogas, ¿no? Subes, hay una alta en tus estaminas, lo ok. cual ¿cómo se llama? Te incrementa te empieza a activar, te incrementa todas tus funciones. Luego empieza a bajar poco a poco, pero lo que pasa con la marihuana es que baja y se convierte en una meseta donde te sientes bien, te sientes despreocupado y todo eso. No es el bajón directo Sí, como no, de, claro. ¡oh, me muero! Aunque a algunos les pasa. Sí, depende también de tu organismo, ¿no? Claro. Ujú. Ya pasando esa parte, obviamente la meseta baja y te empieza a dar un chingo de hambre, te da medio los bajones y todo eso, y te restableces más rápido. Ujú. A diferencia, por ejemplo, si fueran otro tipo de sustancias sintéticas, ahora sí, ya hechas en un laboratorio o en un arco laboratorio, ¿no? Pero aquí es lo que vemos acerca de la diferencia entre lo natural y lo sintético. O sea, por ejemplo, una cosa es que se ocupe directamente la amapola y otra cosa es ya que saquen La pues el sustancia, polvito, sí, sí, claro. ya saben de cuál. Entonces, Guiño, guiño. esto es algo muy interesante porque realmente lo que se está legalizando no son los productos sintéticos. So- Lo que se legaliza es esa plantita que Exactamente. te saluda, como dice. Y de hecho, esta planta realmente es muy noble. ¿Por qué? Porque de ahí se pueden empezar a aislar diferentes compuestos, como el cannabidol, que muchas veces se está ocupando para controlar las crisis convulsivas, para controlar el trastorno de déficit de atención, para controlar también la hiperactividad, El de Tauret. el síndrome de Tourette. También, o sea, son muchas Epilépticos, cosas. o sea, realmente Exactamente. tienen se han encontrado muchas cosas positivas del cannabis, Ujú. porque, porque al final de cuentas, al principio, o hace mucho tiempo, cuando empezaron a satanizar la ideología de las mismas drogas, ¿no? Es que te van a dejar mal, e incluso los programas. Una caricatura donde fumas un porrito o te metes una sustancia, empieza a ver como lo de Dumbo, ¿no? Muchos Ajá. elefantes de colores. Sí, pero realmente nadie, por ejemplo, cuando está ebrio, ha visto elefantes de colores. No, y es que- Eso ya es un delirium, ¿no? pero- Entres en delirium tremens, o sea, qué pedo. Incluso pero es como para meterle a los pequeños. Ajá, ese terror. Ese terror de que las drogas son malas y vas a ver imágenes. Y a veces es contraproducente o un arma de doble filo. Sí, porque los incitas, ¿no? Al final de cuentas, Exacto. después de ser niños van a ser adolescentes y somos tercos. Y después, Y rebeldes, sí, ya claro. al final de la adolescencia, cuando ya te estás independizando, ahí ya empiezas a valer verga, porque bueno, a valer cacahuate. Usted no aprende, ¿verdad? Porque realmente pues las personas empiezan a darse los gustitos que no pudieron darse cuando estaban Niños, claro. exactamente, bajo el Entonces, yugo del padre o de la madre. ajá, y empieza a haber comportamientos en el que tú te quieres sentir libre, Libre de todo lo que adulto, quieras, exacto. porque crees que el que te hace adulto es fumar un cigarro o tomar, Sí, porque ese. lo hacen los adultos. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay un control y una división entre lo real y lo ficticio Exacto. en un adolescente. Pero regresando al tema del cannabis, ¿no? Desde un principio se ha satanizado, pero se han encontrado buenos beneficios o muchas prioridades, ¿qué sería? Muchos aspectos buenos. Sí, muchas aplicaciones para terapéuticas. poder ayudar a gente que realmente lo necesita. De hecho, por ejemplo, el cannabis, los compuestos del cannabis se llaman cannabinoides. Estos son los compuestos químicos que son neuroactivos.
Y estos son altamente estudiados, por ejemplo, en la UNAM, en el Politécnico, me acuerdo, creo, sobre todo en facultades de ciencias químicas. Y esto no es como para verlo desde el uso recreativo de órale, sí, sino me tiro un porro y a ver qué me pasa, ¿no? Sí. No, sino Sí, realmente... o sea, en la UNAM sí se meten. Todos, ¿no? Al final de cuentas. Chingado. Entonces, lo que se hace es ver qué funcionalidad tienen a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que nosotros también tenemos, por ejemplo, otros compuestos muy parecidos que son los opiáceos. Los opiáceos también nosotros generamos opiáceos endógenos que vienen de la planta del opio, que también es otra droga que, por ejemplo, hace mucho tiempo hubo una prohibición en China, en Inglaterra, todo esto porque pues la planta del opio venía desde Asia, la traficaban, o sea, ya es algo social, ¿no? Pero Claro. cuando nosotros vemos de verdad cuáles son las funciones, también tenemos endocannabinoides y tenemos ese sistema de inhibición del dolor. O sea, nosotros nos duele algo, pasa por toda la extremidad hacia la médula, sube y cuando ya está en región de la cabeza, ya en la masa cefálica, ahí tenemos un sistema de regulación que normalmente es la sustancia gris periacueductal, que luego pondré aquí encima de ella una lámina y entonces ahí ya pasa y el estímulo, pero obviamente suceden dos cosas. Uno, no te tienes que dejar vencer por el dolor porque si no vas a quedarte ahí como piedra tirado. Por ejemplo, si es que te acaba de atacar un lobo, un oso, lo que sea, evolutivamente hablando, ¿no? Entonces tienes que salir corriendo. ¿Qué es lo que sucede? Ya sentiste la mordida, ya sentiste el zarpazo, ¿no? Entonces, dolor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya dijiste, me duele, pero no es, me duele, me tiro, ¿no? Sino, ¿qué hace tu cerebro? Pues, órale, sí, ya me dolió, ya, instinto órale. de sobrevivencia. Exactamente, ahí tienes que correr o luchar. Entonces, si eliges cualquiera de las dos, se tiene que inhibir el dolor, porque el dolor lo que te va a hacer es que te paraliza. Entonces se inhibe el dolor por el sistema retrógrado o el sistema descendente. Entonces se liberan endocannabinoides y endopeáceos. ¿Qué aprendí ahorita? Que nosotros generamos nuestra propia marihuana. No, aparte, que son muy exagerados los futbolistas. Sí, demasiado. Porque realmente, pues, por ejemplo, te paras y tú sigues y hasta que se te bajen todas tus endorfinas. Y órale, ahora sí ya te da el bajón y luego, lo ves y te das cuenta que ya tenías algo bien. Es la misma adrenalina que hace que te levantes, porque en pleno partido te alza y tienes que estar al pendiente para jugar con tu equipo. Sí. Y el dolor es como lo olvidas en ese momento. Sí. Lo que pasa incluso con los niños cuando juegan, se cortan y no se dan cuenta. Porque están en el pedo del disfrute. Pero y cuando lo ven empiezan a chillar y es cuando les duele, sí, ¿no? Eso me pasaba también cuando yo practicaba taekwondo hace mucho tiempo. Ajá. Entonces en los torneos te metían el codo contra empeine y luego tenías una bolota. Sí. Y yo tuve pues, pie morado varias ocasiones, sí, igual cuando estaba, o cuando en la quijada un buen pero zarpazo. no lo sentías en ese momento, o sea, sí luego sentías nada más el hormigueo o te dolía en el momento, pero tú seguías peleando. ¿Por qué? Por la adrenalina, por el sistema de inhibición, ¿cómo se llama?, del dolor. ¿Por qué? Porque tienes que pelear, o sea, ya estás ahí, tú tienes que pelear, entonces cualquiera de las dos, ya sea que salgas corriendo o pelees, se tiene que inhibir el dolor a fuerza. El dolor sí te dice, hay algo que está ahí mal, pero tu sistema tiene que decir, bueno, tenemos que darle con todo para poder estar a salvo y después ya vemos bien qué fue lo que pasó. Y se vuelve ahora sí, se pasa al sistema cortical donde tú dices, entonces fue un golpe. De momento no sabes si fue un golpe, si a lo mejor perdiste el pie, una rosadura, una quemadura, lo que sea, no lo sabes, solamente sabes que te duele. Claro. ¿Por qué? Porque es lo único que necesitas saber para poder sobrevivir. Ya después te das cuenta qué fue lo que pasó, ¿no? Claro. Pero bueno, regresando al tema, entonces nosotros liberamos esos inhibidores. Y esos inhibidores también se encontraron en el cannabis y en el opio. Entonces también se están dando cuenta que en otras partes del cerebro también tenemos diferentes sistemas de regulación, porque son como switch. O sea, se prende o se apaga, pero si tú prendes algo, luego ese interruptor de encendido te puede apagar otra cosa más abajo. Claro. Entonces, si tú
apagas este interruptor de acá arriba, ¿qué es lo que vas a generar? Que el de abajo se prenda porque no hay una inhibición. Entonces, todo ese sistema tan complicado de prendidos apagados, los que lo regulan a veces son los endocannabinoides. Entonces, ahí tienes varios puntos dentro del cerebro que te va a regular que tengas una correcta función y que sea algo sincronizado. Cuando se deja de sincronizar, ahí viene otra situación. Puedes tener ictus o también llamados convulsiones. Entonces las convulsiones, ya cuando tienes un tipo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto cuando tienes muchas convulsiones? Epilepsia, ajá. Epilepsia. Entonces, perdón, se me olvidó, eso lo cortas. Entonces la epilepsia es un estado en el cual se desincronizan los estímulos del cerebro. Claro. Entonces, en vez de hacer pac, 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 lo que haces es pac, 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 y después termina siendo todo un desvergue. O sea, ya no es uno tras otro, sino después como te está quitando los cambios, empieza a mandar a más, pero a veces en vez de mandar a este lugar, también está mandando abajo por los cambios de energéticos dentro del, ¿cómo se llama?, del cerebro. Energéticos no meramente porque eso es meternos un poco más hacia fisiología, pero a lo que vamos es que se generan más impulsos, pero esta generación de impulsos, y al principio fue así, cuando lo haces más rápido se empieza a incrementar, entonces empieza a contagiar a todo el resto de la masa y ya no es un solo camino, sino son varios a la vez. Es una revolución y una orgía de... Y ahí es cuando empiezan el ictus o las convulsiones, sobre todo las tónico-clónicas, que empiezan a vibrar todos, o las crisis de ausencias cuando se quedan. y regresan. Uno que otro. Sí. Entonces, eso es lo que es muy, muy interesante sobre cómo es que estas hierbas nos pueden llegar a ayudar a esto. Se ha visto que sí son reguladores porque pasan la barrera hematoencefálica, cosa que muy pocos compuestos pasan. Sería como el pro de esto, ¿no? De todo esto. Obviamente algo es muy cierto, todo en exceso es malo. Obvio, igual el paracetamol te mata. Exacto, entonces a pesar de que también no es tan dañino, entonces aún así te mata. Sí, en el caso particular de la marihuana necesitas altas dosis de marihuana para llegar a una situación donde sobrepasa todo ese segura. O incluso mucho tiempo, ¿no? También porque no, igual el tiempo no es lo que te afecta. No afecta. Entonces yo soy la que está mal en ese sentido. No, el tiempo no te afecta, sino más bien las cantidades en las que ya empiezas a consumir. Sí. Lo que pasa en cualquier adicción. Ajá, haces callo y empiezas a consumir más. Para sentir ese efecto. Lo bueno del cannabis es que tarda mucho para poderse generar una resistencia. Sí, claro. Entonces, eso sí es muy cierto. Es lo bueno, ¿por qué? Porque al final de cuentas digamos que la nicotina es todavía más adictiva que el cannabis. O sea, así también, en general. Sí. O sea, necesitas más del cigarro a veces que de un alcohol. Exacto, sí, incluso el alcohol, y esos ya eran drogas legalizadas, o sea, entonces tampoco no podemos decir que, pues no, igual muchos fármacos, como por ejemplo la codeína, ¿cómo se llama? El tramadol, el ketorolaco, te vuelven adicto, o sea, inicias porque tuviste una lesión, pero te vuelves súper dependiente al final de cuentas, y esos son medicamentos que te los venden. Y que terminan lastimándote el hígado. Ajá, horriblemente. Entre el hígado y los riñones, a diferencia de esta hierba, que también funciona para el dolor, sobre todo, por ejemplo, con pacientes oncológicos, los que tienen cáncer, que los dolores son tan fuertes que en vez de decirles, bueno, a ver, chíngate todo esto y te destruimos el resto de los sistemas. Aparte del cáncer que te afecta, también te fregamos todo lo que son todo los demás organismos. Exactamente. Entonces, lo que se hace es recetar marihuana. Entonces, les baja el dolor, se tranquilizan un poco más, entonces les da calidad de vida realmente. A lo mejor, aunque sean terminales, les dan calidad de vida. Claro, incluso el hecho de, por ejemplo, con el alcohol de marihuana,
Ajá. Esta, Para la artritis reumatoide. ajá, porque a veces incluso a pacientes que, como nuestro fisioterapeuta ha manejado con dolores, podrían ayudarles para relajar estos músculos, sobre todo cuando se tensan mucho. Ajá, podría Entonces, llegar a ser una aplicación, aunque obviamente ahí digamos que la absorción no es tan directa, sino se va perdiendo porque tiene que pasar diversas estructuras, sobre todo la piel, la grasa, porque también es liposoluble, entonces para llegar ahí pues sí tienes que tener bastantito. Pero sí llega a ayudar bastante ayudar por lo menos para a la relajar, analgesia, sí, exacto. claro. Entonces, esto siendo como pros, ¿no? Ujú. Una parte buena del cannabis. Ahora bien, ¿qué pasa con los contras? Los contras, incluso siguen tocando en lo que acabamos de decir, los Ujú. excesos son malos. Sí. Incluso el hecho de dormir demasiado es malo, Sí. tomar Comer agua, mucho. comer mucho es malo. Mucho oxígeno también es malo porque se transforman en radicales Ejercicio libres. de más es malo, trabajar. Y eso que son cosas legales, ¿no? O sea, Ajá, cosas que se supone son saludables, pero todo es en un equilibrio. Claro, entonces, si tú en ese sentido, por ejemplo, bañarte también, que es algo saludable. Ajá, pero también te lastima la piel. Entonces, todo también, si nosotros lo tomamos como exceso, va a ser de una manera negativa a nosotros. Sí. Entonces, siempre debemos mantener un equilibrio para cualquier cosa que nos puede afectar. Y lo que acabas de decir, consumir cannabis en exceso, en el hecho de que ahí es donde te empieza a afectar, empiezas ahora sí a tener consecuencias, te vuelves más lento, ya no piensas bien. O sea, más bien que te haga estúpido, no, sino que en realidad te hace flojo. Ajá. Porque te quita esa presión, normalmente el estrés que siempre tienes que te provoca hacer las cosas en tiempo y forma. Eso yo lo vi con un compañero de la facultad, de mi misma licenciatura, un año mayor. O sea, era muy, muy inteligente ese güey, pero era bien marihuano, entonces eso lo que hace es que sean más pasivos, como, sí, no te preocupes, ¿no? Sí, o sea, ya, como que todo pasa y todo eso. Y al final de cuentas no entregaba las cosas porque se le pasaban los tiempos, hasta porque ya no tenía ese sentido de incluso responsabilidad. hasta su forma de hablar se vuelve lenta. En el de, sí, ahora sí que ahí la representación de un marihuano de, sí, tú relájate. Esa sí es muy cierta, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo se llama el de Los Simpsons? Otto, donde habla y todo, y dice, es que Ajá. todas esas tonos Todo sí es muy arrastrado, cierta. sí. Y esa es muy cierta. La lentitud también, eso sí, porque alentas el sistema. De hecho, por ejemplo, puedes llegar a tener una lentitud muy cabrona a nivel de, digestivo, aunque también ayuda, por ejemplo, para la bulimia y la anorexia, para que puedan tener más hambre. Pero igual que la nicotina cuando ya son fumadores muy activos, les generan problemas gastrointestinales, por ejemplo, de colon perezoso o estas situaciones en las que no puedan digerir bien, precisamente por el hecho de que tenemos receptores nicotínicos dentro del mismo. Y en lo que te viene afectando también es el exceso. El exceso, exactamente. Sí, claro. Ahora, y el aliento sobre todo. Ajá, exactamente. Qué rico, ¿no es cierto? Sí, besar a un fumador es lo más delicioso, ¿no? Oye, pues la neta, sí. O sea, yo nunca he besado a un fumador. Bueno, no fumador como de que todo el tiempo, ¿no? Pero como que ese aroma que sale cuando son fumadores y toman mucho café es como... Bueno, X. Entonces, a lo que vamos. Por ejemplo, otro contra es que como esto ya va a ser legal, más bien sería como pro y contra, ¿no? Va a ser legal, los costos van a poder bajar un poco más porque ya no va a ser como, pues que puedan los cárteles estar, controlando todo esto. Y es entre comillas, porque ya los cárteles no mueven marihuana. No, exacto. O sea, ahora la necesidad va a ser de pasar y suministrar más cantidad de las sintéticas, las que son más caras todavía. En efecto, son las sintéticas, incluyendo hasta cocaína y todos sus derivados, LSD, todas las drogas sintéticas, y esta no es sintética. Exacto. Entonces lo único que va a hacer es regular un poco,
Y Sí, eso, es una parte nada más. Ahora, la otra, yo tampoco no estaría de acuerdo con que se legalizara el uso recreativo de estas, porque no se va a poder. Ahí sí, el hecho de que se enganchen con una, ¿cómo se llama? Con una sintética son altamente adictivas. De hecho, por eso es que se empiezan a generar estas drogas las sintéticas. sí, claro. Mientras más adictivo, mejor es el negocio para la persona que las hace. Sí, porque los va matando. No. Bueno, o sea, me refiero. No, o sea, no te sirve que los mates de rápido, o sea, te sirve que se vuelvan que se dependientes. queden, sí, de me la- refiero, te va exactamente. matando conforme al mismo tiempo que lo vas consumiendo y Sí. más que lo quieras, más te hace efecto. Ajá. Entonces, cosas por el estilo. No me refiero de te va matando luego que lo consumes, sino me refiero al Sino hecho- como el crocodile. Ajá, No, eso porque no. al final de cuentas lo que pasa de nuevo con el cigarro es una droga lenta y Pero dura- altamente adictiva. altamente adictiva, Ujú. pero esa, por ejemplo, cuando son los anexos, se les permite fumar lo que pasa en AA. Ajá. O sea, en AA te quitan la adicción del alcohol, pero o eres el café o es el cigarro al cual pasas tu adicción. Ajá, Entonces, efectivamente. ¿qué pasa? Quizás no, igual te hace daño en una cierta dosis, Pero ya no le tienes hace daño a las demás personas. Exactamente. Entonces es lo que pasa con el cigarro. Ahora, ¿qué pasa con la marihuana? La marihuana te afecta y de igual manera es una muy pequeña porción que te afecte y es muy duradera, lo que acabas de decir, para que se vuelva adictiva. No necesitas muchísimo tiempo y altas dosis también. Ahora, exactamente, si no se regula o el hecho, por ejemplo, el hecho de que sea ilegal o que haya sido ilegal, primero inicias con eso. Le vas agarrando el gusto a ser impune, ¿no? Lo estoy haciendo y nadie se ha dado cuenta, o incluso te vuelves cínico, ¿no? Como lo estoy haciendo y ahora busco que se den cuenta, ¿no? Pero eso lo que va provocando es que lo hagas más seguido. Entonces, ese incremento por la adrenalina y todo eso de la secuencia en la que lo haces, va provocando que después, ahora sí, empiece a hacer la resistencia. Okay, vas a necesitar claro. ahora más para tener el mismo. Y así se va escalando hasta que de pronto te encuentras que el dealer trae otra cosa que te va a hacer sentir mejor y con menos. Y algo ahí que, le metes a las sintéticas y te sigues de algo lado. que dice es muy cierto. Depende también mucho esto en el área psicológica, también depende mucho de tu proceso cognitivo, o sea, de todos tus aprendizajes, en cómo estás emocionalmente, el cómo es lo que piensas, todas tus ideologías, porque puedes consumirla, o sea, llega a un punto en el que a lo mejor por curiosidad la consumes, pero no te haces dependiente a ella, o la consumes por curiosidad, ya la probé, no me agradó, muchísimas gracias, y hay quienes no, tantita la prueban y caen enseguida. Y empieza lo de, ay, pues más, o esa misma emoción de, ay, me van a descubrir, te da esa adrenalina, lo empiezas a consumir al punto que ya te daba igual. Exacto. Y incluso muchas personas con las que yo he trabajado en adicciones llegan a ese, no cinismo, pero sí por lo menos el mantener una pequeña parte de la adicción, por ejemplo, a la marihuana. Entonces, a lo mejor llegan y dicen, ok, yo ya no voy a consumir las demás, las sintéticas, pero sí voy a mantener la marihuana por esa misma parte en la que te relajas, porque te sientes más tranquilo. Entonces, depende mucho de todo, depende de tu fisionomía y depende de tu parte psicológica y el cómo estás preparado psicológicamente, emocionalmente. Bueno, fisiología, porque fisionomía es la apariencia. Bueno, fisiología, cómo estás preparado para que puedas consumirla sin hacerte adicto o hacerte adicto. Ahora, también otra cosa es, para poder controlar una adicción, es la madurez que tenga la sociedad. Claro, por ejemplo, también. si tú la satanizas, más curiosidad va a dar y obviamente van a caer más rápido porque, pues lo mismo que hemos visto durante todo este tiempo, ¿no? Los niños que fuman para sentirse más grandes que los otros niños, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la marihuana, ¿no? Es como los niños de secundaria, ay, ya te estás chingando el porrito, sí, güey, mira, órale. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Empiezan a hacerlo más como por presión social.
Ajá, Entonces, sí, claro. si nosotros también empezamos a hacer una parte educativa donde el conocimiento predomine, o sea, donde sepan que existe, donde sepan qué es lo que hace, donde sepan para qué se puede ocupar, las personas, mientras más sepan, menos interés es lo que le ponen. Pues, o sea, ya sabes cómo está la situación, no sé, de la NASA, ¿no? Ya todo el mundo sabemos que hay tantos cohetes, pero ¿quién de ustedes realmente pues, quieren dedicarse a eso, ¿no? Pues sí, ya. O de literatura o algo por el estilo, se sabe bastante de las lenguas y todo eso, pero muy pocas personas de verdad dicen, bueno, me voy a dedicar a eso. Porque sí, realmente me gusta, claro. Exactamente. Entonces, sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a generar un sesgo entre la presión social por el hecho de creerse más o creerse mejores, a meterle ahora sí y darle bastante educación a la gente para que puedan ahora sí incrementar el nivel de sapiencia de las personas pese a que esté aquí ¿cómo se llama? La sustancia. Entonces, ¿qué es lo que va a generar todo esto? La gente que está ya a sabiendas de qué es lo que sucede, ya no va a estar tan interesada o ya no le va a dar tanto esa cosquilla de probarla. A lo mejor sí los primeros años, sí, claro, porque va a ser la novedad y todo eso, sí, pero de aquí depende ahora sí del tipo de la información. sociedad. Sí, claro. Incluso de la misma regulación, porque no solo es legalizarle ya, ya todos. Ajá, y ahora y todo el mundo saca los sí, que ya ya todo el traía, mundo ¿no? empieza a fumar y de pronto todo el país está lleno Ajá, de nubes, ¿no? sí. Y todos estamos happy. No, obviamente que no. Se va a regularizar. Se supone que por lo que alcancé a leer en un artículo de lo que va a haber, es que en el caso de los que van a generar los porros, van a tener hasta un límite de plantas, porque no es, en serio, no es así como, Ajá, sí, ya tengo, tienes el invernadero, ¿no? ya tengo ahí todas mis hectáreas tengo la herencia de las hectáreas de mis terrenos para empezar a plantar. Ajá. De hecho, marihuana. sí se puede, pero todo esto va a ser regularizado, o sea, vas a tener que ser una empresa, vas a tener que cumplir con certificaciones. Claro, vas a tener que pagar impuestos. Sí, los impuestos sobre todo, o sea, Sí. ya va a ser algo bien reglamentado. Entonces, con todo esto, también las personas, por ejemplo, que la pueden consumir en su casa, también no va a ser como de llenar todo un invernadero para ellos tener Sí, su propia claro, tiendita, sino lo pueden consumir, pero hasta 2 plantas, ¿no? Según. No, se supone que lo que yo había leído iban a ser máximo 8 plantas. ¿Por Máximo. casa? No, para los que van a generar productos. Ajá. Pero por casa sí, más o menos. Y creo que hasta pues 10 cigarrillos o porros Para consumir. para que ¿no? tú lleves a porque Bueno, eso lo tendríamos que ver, porque igual se va a ir regulando, van a ir sí, claro, o checándose sea, que realmente esto es como una posibilidad, no quiere decir que ya va a ser así. O sea, todavía falta que hagan el artículo, todavía falta que salga en el diario oficial. Sí, también Entonces, obviamente no vas a poder llegar y fumar en todos lados. En todos lados. Porque va a ser lo mismo que el cigarrillo, Claro, o sea, sí, va a ser, no lo puedes te vuelves consumir en un todos fumador lados. pasivo. Ajá, y va a haber lugares especiales, incluso los lugares especiales donde vas a poder ir a fumar, al igual que por ejemplo Holanda, que ahí Los bares canábicos. que tienen bares, tienen sus regulaciones e incluso por ejemplo, están ¿Cómo? muy lejos de tales instituciones, Ajá. de escuelas, Sí, obviamente. más o menos lo mismo que los bares, o sea, al final de cuentas va a ser algo muy similar. O sea, no puedes estar tomando fuera del Oxxo o no puedes estar yendo, no sé, al Zócalo con tu cheve o algo por el estilo, ¿no? Sí, claro, o sea, no va a haber. hay un lugar en especial para que lo puedas hacer. Todavía en ese Nada más sentido, hay que por verlo. ejemplo, sería cuestión de ver cómo, porque un cigarro sí lo puedes, todavía lo puedes consumir mientras sea En un lugar área abierto. abierto, pero ya entrar a un lugar cerrado como una casa o un restaurante, hay lugares Una tienda. específicos, para que es el área de fumadores y ahí es donde la consumes. Y a La lo mejor y marihuana va a ser separen lo el mismo. área de fumadores con el área de, ¿cómo se llama?, de fumadores canábicos. o E consumidores incluso canábicos, sí. lo que va a pasar es eso, o que de plano debe ser un lugar muy específico Ajá, y para que solamente ahí. pueda haber exceso. No quiere decir que ya todos vamos a andar happy, en serio, no lo va a hacer. Pues bueno, básicamente ya conociendo qué es lo bueno de la marihuana y qué sería lo malo en general, que sería incrementar ¿cómo se llama?, el nivel de consumo hacia otras cosas.
Pues bueno, todo esto nos vamos dando cuenta que depende mucho de la sociedad, o sea, de qué tan madura pueda llegar a ser, y obviamente de los gobernantes para que nos den la información adecuada y cómo nos van dando la información Claro, para ya. que podamos consumirla adecuada, bueno, no consumir la marihuana, sino consumir la información o poder procesar la información adecuadamente. Entonces, para entenderle, porque pues, si nada más nos las van a embarrar así Sí, y a pues, ver ya cómo la como tomes, gas. ajá, pues no, o sea, tiene Solo que es ser una algo muy plática. claro, Sí, claro. tiene que ser algo bien establecido, tiene que ser algo bien pensado para que posteriormente, ahora sí, cuando ya se libere todo, no sea como literalmente sacar a los borregos a pastar, o sea, imagínate, Me ¿no? imaginé Entonces, comiendo. sí, no Oh, manches. sí, Entonces, marihuana. hay que tener mucho cuidado. Entonces, sí hay que investigar un poco más. Nosotros vamos a tener igual algunas campañas dentro de la página, dentro de los videos de YouTube, para que ustedes también vayan conociendo un poco más acerca de esta Plantita planta mágica. y la dejemos de satanizar o la dejemos de poner que, no, te vas a dar el viaje de tu vida, porque tampoco no es alucinógena. Entonces, Sí, no, y volvemos a lo mismo. Lo que muestran los programas tampoco es lo real. ajá, sobre O todo, sea, por ejemplo, de la Rosa de Guadalupe. ah, Entonces, no es como de, así. necesito uno en cuanto Y lo huelo, y no, te empieza, no. y eso no pasa, o sea, eso es lo que falta. Eso es lo que me pasa a mí es cuando escucho una maquinita de tatuajes, o sea, empiezo a escuchar el tss, y yo digo, ay, ¿dónde Sí, está? tatúame. No, y al final de cuentas eso también debe ser muy cierto. Debemos educarnos más, Ujú. porque eso nos falta. Nos falta para disminuir adicciones, nos falta enfocarnos a deportes, a una vida más saludable, a higiene, A información sobre las mismas. o sea, realmente, y a información que pueda realmente ayudar, porque siempre la información típica para los adolescentes, esto es marihuana y así vas a quedar. Ajá. Y lo que provoca es una curiosidad, realmente no provoca miedo. Entonces, ¿qué pasa? Es una buena información dirigida a los que realmente tienen que informarse y de una manera adecuada, y obviamente pues no solo invertir a esta legalización, sino invertir a más cosas, porque así es una verdadera lucha contra las drogas. Bueno, esa es opinión mía y yo creo que también estás de acuerdo. Entonces, pues creo que como moraleja es que todo tiene su pro y su contra. La marihuana tiene buenos puntos a favor, sí, tiene buenos puntos a favor. Igual, dejemos de satanizarla, porque no es la villana. Sí, no, realmente aquí, pues en general no hay como tal villanos, o sea, sí hay quienes se aprovechan y vuelven adictas a las personas a propósito para que decidan para que se queden, y eso en todos pero lados, eso es su negocio, o sea, sí. Lo mismo hacen los casinos, lo mismo hacen, ¿cómo se llama? Las cadenas de comida engordante, porque mientras más rica más tragas, entonces... En todos lados, pero realmente hay gente abusiva, sí. Y eso va a ser en siempre y en todo el mundo. Entonces, pero ya depende de la madurez de cada quien que quiera o no consumirla. Y tampoco el hecho de que la consuma no significa que sea un zángano de la sociedad, sino puede ser incluso una persona muy buena y todo eso, que a lo mejor, como típico godín, ¿no? Que el fin de semana se va a beber, porque pues... Y porque está socialmente aceptado, ¿no? O sea, fines de semana es para tomar. Entonces, pues eso ya está socialmente aceptado. Va a haber un punto en el que va a estar bien o va a estar aceptado fumarse un porrito. Pero tampoco no está tan bien aceptado el hecho de que te vayas hasta que las nalgas te desobedezcan y terminas vomitando. Y de plano, sí, o sea, demás. eso ya no, donde eso ya no no puedas. Claro, y terminas ahí en un Oxxo tirado y dices... Y todo vomitado, miado y cagado, sí, ¿no? entonces llega un punto en el que, como volvemos a decir y reafirmamos, todo en exceso es malo. Es malo, sí. Entonces, eso es como pros, en contra, pues ya lo acabamos de decir. Y bueno, pues, ¿algo que nos quieras decir? Necesitamos investigar más, necesitamos saber más, necesitamos Informarnos ponerle más, sí, atención a la información y Y sobre todo educarnos. que las personas que den la información, digamos el gobierno, las instancias correspondientes, sean serias, o sea, ¿a qué me refiero? La Sí, de que Vive no lo sin hagan, drogas ajá. es una caricatura totalmente
Sí, cierto. Sí, o sea, a menos de que sea LCD no se va a ver así, ¿no? O sea, Sí. o a menos de que sea cricoso no se va a ver así. Sí, la Pero verdad es que sí. igual, o sea, lo que me refiero es que lo tomen con seriedad, que también vean de verdad cuál es Sí, la que mejor no manera solo sea para legalizar por legalizar. Sí. Entonces, realmente se empiece a educar Sí. de cómo es la situación y Sí, para tampoco qué. que no sea una caricatura, o sea, que sea real. Sí, O sea, claro. Ya necesitamos eso, la sexualidad, todo lo de, Sí. ¿cómo se llama? La identidad de género, que también no se ha tocado por el gobierno y todo Tabú. eso. Sí, Necesitamos ya darle importancia. ¿Por qué? Porque cuando le demos la importancia suficiente va a dejar de ser importante. ¿A qué me refiero? Ya no va a ser el tema en boga, ya no va a ser el hecho de hoy no hables sí, de eso, la presión no hables de eso porque van social. a decir de ti. Ajá, O sea, o algo por el esa- estilo. O sea, realmente, pues, muy sus nalgas, muy tu porro, o sea, Lo que sea. cuando ya sepamos bien de todo eso, ya no va a ser como de, sino va a ser de, bueno, está bien, o sea, y no vamos a tener que decir, oye, yo soy LGBTIQXYZ shiny, ¿no? O sea, y respétame por eso, o sea, ya va a ser como de, tú eres Es tú tu bronca y yo soy yo, y y yo no y- me interesa si Y lo eres que, una lo que tortuga hagas de, gimiendo. ahora o sea, sí, lo que hagas de aquí para abajo Sí. ya no va a ser mi bronca, Sí, ¿no? o sea, y ahí vamos, obviamente- ahí ya sabiendo todo esto, vamos a dejar de ponerle tanta atención a él. Sí, obviamente nos faltan muchas cosas por aprender, muchas cosas por evolucionar y pues cualquier tema que les llame la atención, como Ajá. por ejemplo, pues la comunidad, Ajá, no es sí. mal tema. Y si les gusta, si les gustó el tema o si están en contra, díganlo. O sea, si dijeron, no, pues sí, yo estoy a favor, coméntenlo. Si creen que no debería ser, o bueno, que no tuvieron que haberla legalizado, creo que no fue un tema tan polémico. De hecho, es que esto no corresponde ahorita. Esto ya es un tema que se venía manejando Que se venía desde manejando antes. así, pero creo que nadie se dio cuenta de que ya fue, de un pronto la Cámara de Diputados dijo, sí, ya va. Ah, Y no, entonces- sí se dieron cuenta. Pero, Pero no lo fue que realmente tan fuerte. Lo que aquí pasa es que pues, estamos pasando por muchas cosas. O sea, es Sí, yo pandemia. creo, sí, si todo. no hubiera habido esta situación Sí, yo de hubiera salud, sido, esto hubiera sido, ¡wow! ¿no? ¿Cómo puede ser Sí. posible? ¿no? Exactamente. Pero Entonces, bueno, si les gusta, si creen que no, que de todas maneras no tiene que estar legalizada. Los o que- escuchamos. sí, nos gustaría saber sobre sus comentarios. Y verán que hay muchos geles, bueno, son botellitas de Ah, sí. geles. Porque Nosotros hacemos geles antibacteriales naturales. Bueno, Na- no naturistas, porque lo naturista no siempre es natural, sino más bien son geles orgánicos. O sea, tiene lo mismo que un gel antibacterial, más compuestos orgánicos de ciertas plantas, extractos. Entonces, pues, si quieren. Este es de aloe con manzanilla. Está súper chido. Sí, huelen muy rico, la verdad se lo recomendamos. Y pues este es uno de los pedidos que nos han pedido. Valga la redundancia. Pero sí, ¿no? es muy gracioso, pero este es uno de los pedidos porque nos han estado pidiendo bastantes y obviamente si les llama la atención, si les gustaría pues probarlos, porque la verdad están muy ricos, incluso no te queman, no te lastiman tanto la piel como un gel normal. Normal, sí. Ajá, un gel que A lo mejor después hablamos acerca de esto. de ¿no? los De la geles alternativa, estaría sí. muy padre y la verdad están muy padres ya, para que vean que realmente tenemos trabajo. Varias cosas que Sí, hacer, no sí, solamente subir contenido. contenido. Entonces, Sí. sí, ojalá y si les llama la atención también pueden comentar, si les gusten, denle like, suscríbanse porque se están poniendo buenos los temas, la Ajá, verdad. sí. Y hablamos de todo. O sea, si hay un tema que les gustaría saber, nosotros nos ponemos a estudiar, no hablamos a lo güey, se Ajá. los juro. Y O tal vez sí. Oh. Nunca lo sabrán. sí, pero no se van a dar cuenta, solo haciendo también. No, es cierto. Entonces, pues esperemos que les haya gustado. Suscríbanse y muchísimas gracias. Bye, bye.